Sara, los judíos de Galdós. ¿Por qué los judíos de Benito Pérez Galdós? Porque los inventa, así que son de él. ¿Por qué los tiene que inventar y cómo los inventa? ¿Basado en qué o cómo los inventa? Pues Galdós sabe todo de la historia de España, de la literatura española, y para él ha inventado tantísimos personajes que inventar a los judíos. Él también tiene moros, así que solo un escritor de la magnitud de Galdós podría, sin conocer a muchos judíos, tener la posibilidad de inventar a personajes tan diferentes. Por ejemplo, Maxi Rubin, yo lo identifico como el Shlemiel. ¿Sabes qué es el Shlemiel? Definitivo. y así, no sé, como viene natural a ese genio tan extraordinario de totalmente identificarse con el personaje sobre que está escribiendo, con personas que poco conoce y que al mismo tiempo puede sentir la realidad psicológica e histórica de este personaje, del pueblo judío. Pero además Benito Pérez Galdós en sus libros toca diferentes tipos de judíos. No todos son iguales, pero al mismo tiempo también toca un poquito lo que es la idiosincrasia sobre lo que se piensa del judío. Pues claro. No, pues él no se espanta de nada. Judíos supersticiosos, judíos ávaros, judíos shemíos, judíos que... Pero generalmente pues, él sabe que el judío ha sufrido mucho y quiere en cierto sentido dar testigo, que él entiende lo que ha pasado con el pueblo judío. En una España donde ya no se consideraba a los judíos, donde ya no había judíos, donde en alguna época o fueron expulsados o fueron convertidos, sí. ¿Qué representa los judíos de Galdós? Representa el pensamiento liberal de Galdós y el deseo de unificar España, incluso de ir hasta atrás y permitir que los judíos y los moros vuelvan a entrar en la memoria y en la psicología del pueblo español. ¿Qué representa ahorita Benito Pérez Galdós para el mundo actual y por qué hay que leerlo ahorita y leer a sus judíos? Pues que se necesita, como dije, necesitamos mucho a Galdós. Hay tantísimo antisemitismo, luego un antisemitismo político que es terrible. Estamos igual en peligro como siempre. Para una persona que llegó a España y se topó con que ya no conocían y creían que ya no había judíos, sí. Como te sucedió a ti, sí. ¿Qué representa y cuál fue el momento así más interesante de los escritos de Galdós sobre los judíos? El más interesante, pues no sé, todo me fascinó. Yo era como una borracha, no iba de un libro a otro. Dios mío, esto es parte de mi historia y hay alguien en España que reconoce que he vivido, que estoy viva todavía y que parte de esa experiencia en España todavía la tengo yo también. Pues muchísimas gracias, una gran oportunidad de recordar y de revivir a los judíos de España y a Benito Pérez Galdós, ¿verdad? Muchas gracias, Isaac. Y felicidades por este libro. Gracias. Vos y Sara, que tengas muchos nafes juntos. Gracias. Costa Rica, la madre patria, era España. Y por todo lado había en las ventanas de las casas: somos católicos, apostólicos y romanos. Los judíos vivíamos en lo que era una pequeña shtetl europea dentro de Costa Rica. En los años 1940 y 1950, en que yo crecí en Costa Rica, el antisemitismo era palpable en política y religión, y en Semana Santa las procesiones donde los judíos matan a Dios, y pues, pudieron ver la película de mi hermana, No había que te vea, donde ella reacciona y presenta cómo nosotros nos sentíamos como niñas al ver esas procesiones. En el mundo español judío que existe ahora, los judíos no parten en Costa Rica de la alta sociedad española y católica. Éramos los polacos, separados y diferentes y inferiores a la alta sociedad. Esencialmente no teníamos a dónde vivir, no teníamos a dónde entrar, muchas cosas nos eran prohibidas. Por ejemplo, yo quise entrar a un colegio americano y cuando se dieron cuenta que era
judía, llamaron a doña Fanny, mamá, y le dijeron, mire doña Fanny, por favor, pero es que no aceptamos judíos en la escuela Lincoln de Costa Rica. Mi afición por Galdós empezó en un seminario graduado de la Universidad de Buffalo con mi mentor, Leon Livingston, sobre la novela del siglo XIX. Y encontré en las novelas de Galdós, en los episodios nacionales, un mundo inmenso de personajes que viven y personifican la España del siglo XIX, donde la región es parte esencial del ser español nacional. En ese siglo, España se convierte en las dos Españas, en la España liberal y la España clerical y conservadora que se siguió batallando por lo menos 150 años hasta el mundo presente. En ese mundo español de Benito Pérez Galdós no existe el judío, es un fantasma, como le dijo Enrique, tanto como en el 1976, cuando yo estuve en España y una señora me preguntó algo de quién era yo, y yo nada más por saber lo que pensaba le dije que yo era judía, y su reacción era: es que todavía hay judíos. Que fue increíble, ¿no? Ya acababa de morir Franco, pero eso era tan impresionante, y que me parece todavía más impresionante que con esa actitud que Galdós, sin añadido, Galdós anticipa la preocupación que surgió en el siglo XX por la huella que el judío dejó en España. El tratamiento novelístico de Galdós realizó del judío, retomó muchos de los elementos que discutieron, por ejemplo, Américo Castro y Claudio Sánchez Albornoz. La conciencia que tenía Galdós de la presencia del judío en la cultura es prueba de profunda sensibilidad histórica y psicológica del autor. Galdós amaba al pueblo español. España era su vida. Eso era lo que hacía noche y día. Escribió casi 100 de novelas y episodios, era también periodista. Que él haya dado tantísima atención a ese aspecto es que algo en él le motiva a entender mejor qué había pasado en España y cómo España estaba esencialmente estancada en una perspectiva de la religión y de lo que ser español era. Y como dice Hugo, el moro, el judío, el converso nunca llega a ser español. El judío, como se dijo, aparece abiertamente en Gloria, en Jacinta, en Misericordia, en Aita de Tauren, en Fortunata y Jacinta y en Torquemada. Y en Gloria el judío es un intelectual sofisticado, y la religión de Ariel Morton, de Gloria, es una religión basada en la ley. Es una religión, en cierto sentido, austera y sencilla. Él no practica ningún culto religioso, ni su mamá cuando viene a tratar de salvar a su hijo de casarse con una católica. Y el único que practica algunas de las ceremonias judías es Sansón, que es el sirviente de los Mortons. Y a pesar de todo, hay muchísimas discusiones. La verdad es que Galdós a veces se ha criticado que en Gloria y Morton parecen dos seminaristas discutiendo qué es la religión católica, qué es la religión judía. Por cierto que hay un momento donde Morton piensa que Gloria se va a convertir al catolicismo, y la madre de él le dice: ningún católico se convierte al catolicismo. La religión de ellos es una religión que llena los sentidos, es una religión llena de arte y de belleza y de sentimientos, mientras que la religión judía, según la mamá, doña Esther, nuestra religión es árida, es seca, que claro que no es verdad. Pero eso es lo que sabía Galdós en ese momento, me parece, de lo que es judío. Cuando llega a Misericordia, por ejemplo, ya él ha encontrado en el judío de Almudena, que se llama Mordecai, que la religión judía tiene
tiene costumbres muy antiguas de al diablo, no al diablo, a algo, a algún ser oscuro que se llama Ashmedai en hebreo, y él fue el gran inquisidor que quemó a miles de judíos. Y el Torquemada era un converso, y este Torquemada es, en cierto sentido, un converso, y tiene muchas características. Es prestamista, le encanta el dinero, es muy difícil con la gente que le debe dinero, y logra, él siempre quiere ser aceptado, y no es aceptado por la sociedad española del día, pero logra, como se hace tan rico, de casarse con una señora de por lo menos clase media. Tiene un hijo, Valentín, y él piensa que este hijo, Valentín, va a ser el nuevo Mesías para España, porque él va a ser ingeniero y va a construir carreteras y puentes, que me parece interesantísimo, que ese Mesías va a ser un Mesías industriador y modernización, que es lo que necesitaba España, porque hoy en día está muy estresada en esos aspectos. Y entonces, Galdós siempre, como es un escritor tan extraordinario, siempre te tiene como un misterio. Uno piensa, bueno, es judío, no es judío, es converso, es algo positivo, es algo negativo, es prestamista, no es muy bueno, no es caritativo, pero al final uno le tiene lástima porque su hijo Valentín se muere, y entonces no hay Mesías y no hay Salvador que salve a la pobre Torquemada y a las pobres España de esa época. En todas las novelas de Galdós, en que parece judío, Galdós exhibe un sentimiento natural de compasión y caridad que está más allá de lo que la persona promedio suele mostrar. Daniel Morton Almudena, más alto y sus amigas en los episodios nacionales, pues muestran una preocupación importante ante el sufrimiento y los estreses zoológicos de los necesitados. El gesed, como nosotros decimos, la caridad, es tan esencial al ser judío. Y es interesante que Galdós logró captar, porque no tuvo muchos amigos judíos, pero hay algo que él ve que es parte de que tal vez lo que nos ha podido permitir sobrevivir tantos años, tantos siglos de persecución, es ese sentimiento innato que el judío tiene de caridad, que el judío quiere salvar, que el judío quiere hacer un mundo mejor. O sea, un principio para que la gente vuelva a leer un novelista extraordinario. Y lo que es importante es que hoy más que nunca, con el mundo como está el mundo árabe, como todos los problemas que hay en el mundo, con las religiones fanáticas y las matanzas que existen, hoy más que nunca necesitamos a un Galdós que nos explique la realidad contemporánea a través de la literatura. Y como diría Cantinflas, ahí está el detalle, ¿verdad? Es la persona. Así que los invito a que lean a Galdós y que disfruten de su sabiduría, de su humanismo y del amor que él tiene a todos sus miles de personajes. Es una cosa increíble, como de una cabeza salió tanta literatura, tanto personaje, tantas ideas interesantísimas. Así que viva Galdós.